Casi al centro de la ciudad está un lugar que todos debemos conocer: Museo de la Revolución. Piezas únicas, objetos personales de incalculable valor, decursar y trayectoria de hechos y personas que marcaron el devenir de una nación. Museo de la Revolución, donde está toda la historia. Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. En este momento, Cuba Visión, el canal educativo, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba se enlazan para brindarles a ustedes la mesa redonda informativa anunciada que tratará el tema de la reunión del ALCA, de ministros en relación con el ALCA, que tuvo lugar en Miami, no en 2 días como se había anunciado inicialmente, sino en uno solo. Una jornada que estuvo caracterizada por realmente expectativas altas y quizás más incertidumbres que resultado, y también marcada por importantes protestas en esa ciudad. Para abordar los resultados de esa reunión, cuáles son los saldos principales, hoy tenemos aquí un panel de expertos y de personas también muy vinculadas al tema. Contamos, como otras veces, para analizarlo con Osvaldo Martínez, presidente de la Comisión Económica de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular y director del Centro de Estudios de la Economía Mundial, el CIEN. Faustino Covarrubias, investigador también del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Joel Suárez Rodés, coordinador del Centro Memorial Martin Luther King. Y Renato Recio, periodista de Trabajadores y además el editor de la página web ALCA Abajo, que es además el sitio web del capítulo cubano de la lucha contra el ALCA de la Alianza Social Continental. Nos acompañan también como invitados trabajadores del Tribunal Supremo Popular, del Tribunal Provincial de La Habana, del Ministerio de la Agricultura y de la Dirección de Criminalística del Ministerio del Interior. Y a pesar de que las noticias fueron muchísimas en los días previos a estos de la reunión ministerial de Miami, e incluso ya en el propio día de ayer, cuando tuvieron lugar las decisiones más importantes y también las protestas en la ciudad de Miami, bueno, pues hoy no tenemos mucha información que digamos, apenas la más importante tiene que ver con la cantidad de detenidos. Dice este cable fechado en Nueva York de Prensa Latina, que la policía de Miami detuvo a 143 personas en la represión a las protestas contra el ALCA durante la reunión ministerial que concluyó la víspera en esa ciudad, según un reporte que se ha divulgado hoy. La mayoría de las detenciones ocurrieron en las inmediaciones del Hotel Continental. Ustedes saben que hasta allí no pudieron llegar realmente los manifestantes, sino en los alrededores de este hotel donde sesionó la conferencia, marcada por el secreto de lo que ocurría puertas adentro, mientras afuera resonaban las consignas de cientos de personas opuestas al proyecto de área de libre comercio de las Américas. Protegidos por cascos, escudos y chalecos antibalas, la policía miamense utilizó bastones, sprays tóxicos, conocido como gas pimienta, y gases lacrimógenos para enfrentar a los manifestantes
una cantidad marcada, según esto, por miles de activistas llegados de todo el continente. Algunos cifran en 1000 y tantos los más activos, pero los cables coinciden más en que serían alrededor de 20.000. Yo les propongo, antes de iniciar el acercamiento a lo que ocurrió en Miami ayer, que veamos este reporte a continuación, que es una suerte de resumen del resultado de esta reunión que hizo la cadena Televisión Española. El acuerdo final se logró tras una jornada de debate sobre un proyecto de resolución elaborado por Brasil y Estados Unidos en su calidad de copresidentes del comité negociador de la 8ª reunión ministerial del ALCA, ante el consenso alcanzado y la decisión de no ir más allá en la negociación de los puntos más conflictivos. Los ministros decidieron concluir la reunión un día antes de lo previsto. La declaración de Miami señala que los países intentarán desarrollar obligaciones y derechos comunes y equilibrados aplicables a todos los países. Se cita la fecha de septiembre de 2004 para llegar a un acuerdo sobre el punto de acceso a los mercados y se deja la puerta abierta para una puesta en marcha a varias velocidades de un ALCA menos ambicioso del concebido en su origen en la primera cumbre de las Américas en 1994. Mientras los ministros ultimaban la declaración de Miami, miles de personas en representación de sindicatos y otras organizaciones contrarias al libre comercio y a la globalización se manifestaron pacíficamente por el centro de la ciudad, aunque al final de la manifestación se produjeron algunos altercados. Las organizaciones no gubernamentales creen que la declaración de Miami esconde las diferencias irreconciliables entre intereses particulares por un lado y la urgente necesidad de reducir la pobreza por el otro. Los acuerdos de libre comercio entre socios desiguales, opinan los críticos, han sido una mala idea desde el principio. Bueno, evidentemente el propio ALCA es una mala idea desde el principio, pero yo quisiera que sea Renato Recio, quien ha seguido muy de cerca la reunión de Miami y en general la evolución del ALCA desde este sitio, ALCA Abajo, del capítulo cubano de lucha contra el ALCA, quien nos acerque desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de este capítulo cubano, qué fue realmente lo que pasó en Miami. Bueno, Arlene, yo creo que si uno quisiera sintetizar al máximo los resultados de esta reunión, por la información que tenemos y la que acaba de dar ahora la televisión española, uno podría decir que hubo en Miami, en la cumbre, máxima represión, mínimo debate y muy poca novedad. Y digo poca novedad porque los recordarán los televidentes y los radioyentes que no hace quizás 10 días o quizás menos, en esta misma mesa redonda hablábamos, pronosticábamos, no porque nosotros fuéramos sabios, sino porque era lo que los expertos y los periodistas en general estaban diciendo. Pronosticábamos casi todo lo que sucedió, es decir, habría consenso en el ALCA-LAI, Estados Unidos renunciaría, por lo menos de manera provisional, a su ambición de un ALCA ambicioso, total, integrador, etc. Y todo parecería, digamos que se tendería a hacer ver que los grandes elementos polémicos que habían venido ocurriendo entre Brasil y sus seguidores y Estados Unidos estaban más o menos limados, y además, bueno, que era un paso hacia el futuro. Esa es la apariencia que se iba a querer dar, para evitar que ocurriera un segundo Cancún. El fantasma de Cancún estuvo persiguiendo esta reunión desde mucho tiempo antes de realizarse. Por eso muchas personas, yo entre ellas, consideran que esta reunión realmente fue una escenificación, una teatralización para crear imagen, para hacer ver que todo anda bien, que el ALCA no tiene grandes dificultades, que sigue siendo muy viable según la aspiración norteamericana y que se continúa marchando hacia una meta final, tal y como proyectó en su momento Estados Unidos, que es el gran gestor de este plan. Por eso es que digo, no hay debate. ¿Dónde estuvieron los puntos conflictivos aquellos que antes había? Pues no, desaparecieron, ni siquiera se nominan o se hacen alusiones a ellos en la declaración final, que se disimula bastante. Todo tiende a disimular que hay puntos conflictivos. Ahora, ¿qué se acordó? Bueno, se acordó que los diferentes gobiernos que representan a diferentes países pueden ir creando mecanismos, escogiendo aquello que
dentro de los puntos esos conflictivos, que quizás algún compañero se extienda más, yo lo más que lo voy a mencionar, es decir, los puntos conflictivos tales como los subsidios agrícolas a la agricultura norteamericana, como las inversiones, los derechos de los inversionistas, como las compras gubernamentales, como la propiedad intelectual, es decir, ciertos puntos claves de la conflictividad. Si alguien quiere negociar, claro está, con Estados Unidos, que es el gran interés que tienen algunos gobiernos, bueno, pues lo puede hacer por su cuenta, pero la universalidad del acuerdo se pospone. Y entonces, como se dijo en esa información, se quedaría como un posible elemento universal para septiembre la discusión del problema, puramente mercantil o comercial. Ahora, dentro de esa mínima represión, yo creo que es de notar que Venezuela, el representante venezolano, logró, y hasta esto no tuvo mucha discusión según la información, que los ministros aceptaran un párrafo en la declaración final en la cual se establece que cualquier compromiso dentro del acuerdo debe respetar la soberanía de los estados y sus textos constitucionales. Si uno quiere, uno llega a la conclusión de que este párrafo hace imposible el ALCA. Exactamente. Es decir, el ALCA no puede respetar este principio, sagrado por demás. Pero bueno, ahí está, en la declaración final de esta cumbre, y vamos a ver si después alguien le hace caso. De todas maneras, los cables en general hablan de que fue posible porque se negoció un ALCA light, un ALCA descafeinado, un ALCA flexible, hay un montón de nombres. Hay un montón, yo después, si me permiten, lo voy a porque tiene algo de muy curioso esta manera una lluvia de nombres que se le han puesto ahora. Ahora, y en cuanto a la máxima represión, es decir, ya dijimos, teatralidad, escenificación, poca noticia, poca novedad. Acuerdo concreto. Ese que decía, me voy a dejar las cosas más o menos para que parezca que no hay problema. Sí, al gusto de cada uno. Ajá. Eso puede ser o no viable, la verdad. Ahora, la máxima represión se ven en las imágenes y se ven por los datos que tú dijiste. Pero 143 detenidos durante las protestas y en los días claves. Pero es que incluso desde antes que empezaran a manifestarse, ya los manifestantes estaban siendo, los potenciales manifestantes estaban siendo detenidos. Aquí realmente, si algo ha habido, aleccionador o contundente en esta cumbre, ha sido la represión. Miami, que aspira a ser sede de la Secretaría Permanente que se creara para el ALCA, y que yo he llamado que es como el establecimiento de un nuevo virreinato, de un novísimo virreinato, y porque Miami aspira realmente a ser la capital de toda América Latina. Esa es su gran aspiración. Y por lo tanto, donde esté el gobierno económico va a estar el gobierno político. De manera que en el futuro no será de Washington, de donde vienen las órdenes, sino si en ese futuro tenebroso sucediera, vendrían entonces casi desde Miami. Pero bueno, Miami quiso evitar por todos los medios que hubiera manifestaciones importantes al estilo de Seattle, al estilo de Cancún inclusive. Y para eso dispuso de una fuerza policial tan grande y tan decidida a actuar violentamente, que miren como reseña aquí el periódico La Jornada de hoy, dice: Miami amaneció como la capital de un país bananero que acabara de sufrir un golpe de Estado. Miles de policías estrenando equipos antimotines, cañones lanzaagua, vehículos artillados, helicópteros que sobrevuelan todo el día y que sospechan de que todo manifestante es enemigo potencial de la ley y el orden. Aquí se habla de 20.000 personas, como tú decías, y en muchas reseñas periodísticas que hicieron notar que los helicópteros esos que sobrevolaban son los mismos helicópteros que están actuando en Irak y de los cuales se cae de vez en cuando, se cae, entre comillas, uno de ellos. Ahora, para terminar, Arlene, yo creo que la reunión, la cumbre de ministros de los 34 países que se van presuntamente a integrar el ALCA,
que, para decir algo más, fue una reunión que decidieron los representantes de Estados Unidos y Brasil. Porque los viceministros, ¿por qué se acabó tan rápido la reunión? Que también es una cosa novedosa o sorpresiva, no al menos. Bueno, se acabó tan rápido porque no tenían nada que discutir, porque todo estaba ya cocinado. Los representantes de Estados Unidos y Brasil llegaron a recomendaciones muy totales. Los viceministros que se reunieron antes que los ministros de comercio elaboraron un documento que fue totalmente casi aceptado por los representantes de la cumbre. Ahora bien, de todas formas quedan 3 preguntas que yo creo que quizás se contesten en esta misma mesa, o por lo menos se pretenda, se haga un acercamiento ahí. La primera que uno puede hacer es si esta cumbre le concederá mayor o menor viabilidad al proyecto del ALCA tal y como lo concibió Estados Unidos. Si esta cumbre de Miami ayudará a limar las contradicciones estas que existen entre Estados Unidos y varios gobiernos liderados por Brasil. Y también, aunque es un grupo aparte, pero muy cercano a estas posiciones, de Venezuela, que es un crítico muy consecuente con el ALCA. Ahora, la última pregunta que uno podría hacer es si esta cumbre ayudará a que se cumplan los plazos que Estados Unidos ambiciona también, los plazos en la fecha. Bueno, gracias Renato por este resumen noticioso de lo que ha acontecido en Miami, y deja las preguntas pendientes porque yo creo que tenemos aquí expertos suficientes para por lo menos acercar una respuesta. De alguna manera anoto las preguntas de Renato que lanzaba en su intervención anterior, y quisiera leer para introducir este análisis que podemos proponerle a Osvaldo Martínez las declaraciones de uno de los ministros participantes, en este caso el de El Salvador, que calificó el acuerdo logrado como flexible y equilibrado y aseguró que es lo suficientemente amplio y flexible para acomodar las necesidades y sensibilidades de todos los países participantes. Yo realmente siento una gran paradoja en todo esto, porque dice además que los ministros de Economía de los países de América, con excepción de Cuba, esas son excepciones que siempre honran muchísimo, aprobaron en Miami esta declaración. Dice, aunque a pesar de que la declaración se considera un gran avance para el acuerdo hemisférico, el propio ministro Miguel Lacayo dijo que todavía quedan temas que discutir, como la agricultura, los servicios, la propiedad intelectual, los subsidios, la competencia. Entonces, ayúdanos, Osvaldo, a acercarnos a este tema. Yo diría, primero, como las preguntas que nos dejaba sobre el tapete Renato, y también yo quisiera descifrar algo, porque por las expectativas que crearon los apologistas de esta reunión, parecía que ahí iba a concretarse finalmente, a formalizarse el área de libre comercio de las Américas. Entonces, ¿por qué esto de que duró un solo día, y las preguntas mismas de él, y esta contradicción que aparece en las propias declaraciones de alguien que reconoce un gran avance y sin embargo hay cosas tan importantes como esa que no se discutieron? Sí, con mucho gusto, Arlene. Bueno, el resultado de esta reunión de Miami, Renato decía que la prensa ha ideado numerosos nombres para calificarlo: el ALCA light, o ALCA suave, ALCA descafeinado, ALCA a diferentes velocidades, ALCA a la carta. En definitiva, un ALCA que no es el ALCA. Y es sobre este punto que quiero insistir. Creo que lo que ha ocurrido en Miami, el resultado es el enmascaramiento detrás de una retórica de aparente éxito, que es esa que podemos encontrar en las expresiones de ese ministro salvadoreño. Detrás de una retórica de aparente éxito, enmascarar lo que me parece que es una derrota, al menos parcial, del proyecto norteamericano, del ALCA, que bien sabemos que es el proyecto de anexión y de recolonización de América Latina y el Caribe. Lo que ha surgido de Miami, esa declaración, cuando uno la lee, se da cuenta que en buena medida es puro bla, 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 podemos decir. Las contradicciones y los problemas sustantivos que llevaron al estancamiento la negociación del ALCA permanecen sin solución, y en Miami no se ha resuelto ninguno de esos problemas. Simplemente
lo que se ha oficializado es el abandono del proyecto original del ALCA para sustituirlo por algo vago, difuso, impreciso, ese light, descafeinado, etcétera, etcétera, que tampoco en la declaración de Miami se precisa qué cosa es, y que aparentemente queda muy distante del proyecto del ALCA original. Yo quisiera, si tú me permites... Yo antes, creo que esto te puede ayudar, porque es muy interesante el cable que me acaban de traer, fechado, bueno, proviene de Brasil, es de EFE. Dice, el ministro brasileño de Agricultura, Roberto Rodríguez, consideró que el acuerdo alcanzado para la creación del área de libre comercio de las Américas carece de instrumentos que aseguren su aplicación. El documento es ambicioso, pero no hay instrumentos que aseguren que la ambición se va a transformar en algo concreto. Dijo a periodistas en Brasilia con los que habló en teleconferencia desde Miami. Creo que es cierto lo que apunta. Uno se lee los párrafos de la declaración de Miami y se ha dado cuenta que el ALCA, que era un proyecto definido en la versión norteamericana, se ha convertido en algo tan vago y difuso que dice que cada país puede avanzar a la velocidad que pueda y negociar lo que quiera y lo que pueda con otros países en negociaciones que se dicen plurilaterales, que tampoco se sabe exactamente qué cosa es eso, pero que evidentemente no es ya la negociación en todo momento multilateral entre los 34 países. O sea, aquel ALCA que pretendía encuadrar a todos los países de América Latina, con la honrosa excepción de Cuba, por supuesto, encuadrarlos a todos dentro de un mismo acuerdo, para practicar las mismas disciplinas de política ultra neoliberal, que pretendían que todos negociaran lo mismo y que tuvieran una misma secretaría que administrara el acuerdo. A aquel ALCA se le ha dado la despedida en esta reunión de Miami. Pero se le ha dado la despedida tratando de ocultarlo bajo una retórica triunfalista, diciendo que se le ha dado un nuevo impulso, que es un ALCA flexible, etcétera, etcétera. Yo quisiera, si tú me permites, Sí, cómo no, referirme a las contradicciones que siguen en el fondo, que es lo que paralizó y estancó el proceso de negociación del ALCA, y las resistencias que tanto a nivel gubernamental como por parte de los movimientos sociales ha encontrado el proyecto del ALCA. Hace 2 años atrás, tú recordarás que el proyecto del ALCA parecía una locomotora imparable. Cuando nuestro comandante en jefe, el 1 de mayo del 2001, le dedicó buena parte de su discurso a la denuncia y al llamado al combate contra el ALCA, y planteó la necesidad de someter el ALCA a plebiscitos para que los pueblos latinoamericanos pudieran expresar realmente su decisión con respecto al ALCA. En aquel momento el ALCA aparecía con una fuerza tremenda. Hoy, 2 años después, la batalla del ALCA no ha terminado. Veremos después que Estados Unidos ensaya nuevas fórmulas. Pero, sin duda alguna, ya estamos lejos de aquel proyecto original. Y Estados Unidos ha tenido que replegarse en su proyecto original. Se ha encontrado oposición de algunos gobiernos. El caso de Brasil, creo que con posiciones de defensa de intereses nacionales brasileños. La oposición muy destacada de Venezuela, con una posición que incluye una condena decidida a la política neoliberal, que incluye el condicionamiento al ALCA a someterlo en última instancia a un plebiscito oficial en Venezuela, y que incluye además el planteo de una forma de integración latinoamericana alternativa al ALCA, que es el proyecto del ALBA, planteado por el presidente Chávez. Ahora, las contradicciones de fondo están todas ahí, ninguna se ha resuelto. ¿Cuáles son? Si me permite, sí, pasarle revista rápidamente a ella. Nada de esto se discutió en Miami. O sea, aquí no se resolvió ninguna de estos temas. Temas conflictivos por naturaleza. En primer lugar, el tema de la agricultura, por supuesto. ¿Qué es lo que se discute ahí? Bueno, que Estados Unidos, aunque es el campeón del discurso del libre comercio, en realidad en su agricultura practica una política muy proteccionista, todo lo contrario del libre comercio. Estados Unidos gasta
entre 18 y 20 mil millones de dólares anuales en subsidiar productores agrícolas ineficientes dentro de Estados Unidos. Esto es, productores que si se enfrentaran a una competencia de mercado con otros exportadores latinoamericanos, sencillamente perderían. Y se mantienen artificialmente por el subsidio que le da el gobierno de Estados Unidos. Esto incluye, por ejemplo, algunas cosas que para el estado de la Florida son muy importantes. La producción de azúcar, subsidiada por el gobierno norteamericano y sometida a un sistema de cuotas para el ingreso del azúcar extranjera a Estados Unidos. La producción de concentrados de cítricos, de jugo de naranja, e incluso otras producciones en las cuales Estados Unidos es ineficiente, como en la producción de soya, de algodón y otra lista de productos agrícolas. Los exportadores latinoamericanos consideran que es importante poder acceder al mercado de Estados Unidos y no lo pueden hacer debido a estos subsidios. La posición norteamericana fue, o sigue siendo, que el tema de la agricultura no se puede negociar dentro del ALCA. Eso tiene que ser negociado en la OMC. Porque, dicen ellos, no pueden eliminar sus subsidios porque también la Unión Europea y Japón subsidian la agricultura. De manera que solo en un foro donde esté la Unión Europea y Japón, ellos pueden discutir el tema y ellos no eliminarían su subsidio hasta tanto no lo hiciera la Unión Europea y Japón. La realidad es que llevan varias décadas en ese juego de ping-pong. Yo no quito los subsidios hasta que no lo quite el otro y el otro no los quita hasta que no los quite el otro. La posición entonces brasileña, que se convirtió en una posición Mercosur posteriormente con el apoyo argentino fundamentalmente, fue que si Estados Unidos no quiere negociar en el ALCA el tema de los subsidios agrícolas, entonces tampoco se negociaría en el ALCA otros 5 temas que son estratégicos para Estados Unidos y en los cuales la superioridad norteamericana es evidente. Esos temas son, y quisiera hacer una pequeñísima resumen de hasta qué punto son lesivos a la soberanía nacional de América Latina, todos esos temas que sí le interesan mucho a Estados Unidos. Cuando Renato decía que según la Declaración de Miami debe respetarse la soberanía y la constitución de los países, efectivamente, no habría ALCA si eso se cumpliera realmente. Por ejemplo, el tema de inversiones, que le interesa extraordinariamente a Estados Unidos. ¿Qué cosa es lo que quiere Estados Unidos? Bueno, que sus inversiones sean tratadas igual que el capital nacional de los países de América Latina. Pero además, ellos quieren que sus empresas tengan la capacidad de demandar a los estados latinoamericanos. Que esa demanda se ventile ante un panel internacional colocado fuera de la legislación de los estados que reciben la inversión. Y que los estados nacionales, además, se comprometan a acatar el fallo de esos paneles. Y me pregunto, ¿qué queda de la soberanía nacional y de la capacidad de los estados para regular al capital extranjero si esto realmente se aplica? Y esto es lo que lleva 10 años aplicándose en el Telecán a México, Canadá, en esa relación con Estados Unidos. Ahora, el otro tema, comercio de servicios. ¿Qué quiere Estados Unidos en el tema de comercio de servicios? Acceso irrestricto, igual en condiciones de trato nacional para el capital norteamericano, a todos los servicios sin excepción. Esto incluye no solo los clásicos servicios de telecomunicaciones, turismo, etcétera, sino también los servicios de electricidad, de gas, de agua, de educación, de salud, incluso hasta los correos. Entrar de lleno en este importantísimo sector de servicios. Que con razón se ha dicho que es una recolonización de... Una recolonización. Y es donde todavía quedan, podemos decir, todavía más empresas públicas, más servicios públicos. En el tema de la propiedad intelectual, otro de los grandes temas. ¿Qué quiere Estados Unidos? Quiere sencillamente entrarle de lleno a la tremenda riqueza en biodiversidad que tiene América Latina. Creo que Faustino va a hablar un poco de eso después. América Latina tiene el 40% de las especies de plantas y de animales que existen en el planeta. Esto es un botín apetitoso para las grandes transnacionales farmacéuticas y de la biotecnología. ¿Qué quieren?
convertir esos recursos de biodiversidad y también los conocimientos de sociedades indígenas, conocimientos tradicionales de comunidades indígenas y de comunidades campesinas, convertirlos en propiedad privada, patentarlos y convertirlos en una mercancía. Eso es lo que se quiere con la propiedad intelectual. Con el tema de compras del sector público, ¿qué quieren aquí? Simplemente que ningún Estado latinoamericano pueda utilizar sus compras, las compras del propio Estado, como un instrumento de fomento de desarrollo nacional para favorecer a una empresa nacional o favorecer a un territorio que necesite ser ayudado. Quieren que los Estados compren exclusivamente en términos comerciales. A la empresa, no importa de dónde, que pueda ofrecer las mejores condiciones de calidad y de precio. Obviamente esto es abrirle a las grandes transnacionales norteamericanas para que copen todas las compras del sector público en América Latina. Esto es tan imposible. Por ejemplo, supongamos a Petrobras, la gran empresa estatal de petróleo brasileño, que tiene plataformas marinas de extracción de petróleo, que son inversiones de miles de millones de dólares. Las partes y componentes de esas grandes plataformas marinas, lógicamente Brasil trata de que sean compradas a la industria brasileña y que se produzca una integración entre la industria brasileña y las necesidades de Petrobras. En este caso, Brasil no podría comprarle a su industria nacional, sino tendría que someter a una licitación internacional para que Petrobras le compre ¿a quién? Pues obviamente a las grandes transnacionales norteamericanas. Y por último, con el tema de política de competencia, ¿qué quiere Estados Unidos aquí? Quiere que no haya ningún monopolio oficial, utilizando su lenguaje, que distorsione la competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna empresa pública, ni ninguna política pública pueden ir en contra de la ganancia esperada por las empresas. Y llegan a proponer incluso crear un ente autónomo dentro de los estados para encargarse de velar porque no haya distorsión de la competencia. En definitiva, si vemos todos estos temas, en todos hay una intromisión fuerte en la soberanía nacional, hay un recorte profundo de la capacidad de los estados para poder actuar, y hay, por supuesto, neoliberalismo a ultranza. No por gusto se dice que el ALCA es un OMC plus, es decir, va en términos neoliberales más allá de la OMC. Yo creo entonces, Arlene, ninguna de estas contradicciones se resolvieron en Miami, todas siguen ahí. Esas fueron las que... Y esas son las que han estancado hasta ahora. Las que han estancado el proceso. Y eso no se resuelve simplemente con una retórica declaración que le sirve para que el señor Selig, el representante del gobierno de Estados Unidos, salve la cara, ¿no? Sí. Nada más que eso. Bueno, gracias, Osvaldo. De todas maneras, hay algo que Osvaldo comentaba y que anteriormente también comentaba Renato, que me parece importante, que está aquí en un cable, porque inicialmente siempre se había dicho en la víspera de la reunión, se había dicho que Estados Unidos y Brasil se pusieron de acuerdo, que habían logrado un ALCA flexible, que se habían puesto de acuerdo y todo parecía que la noticia era esa. Ahora, esta nota dice un cable de AP. La página que la publica dice un tanto a favor de Venezuela. Dice, un cable de AP señala que Venezuela, crítico acérrimo del ALCA, logró que los ministros introdujeran un párrafo, es lo que mencionaba Renato, en la declaración final que establece que cualquier compromiso dentro del acuerdo debe respetar la soberanía de los estados y sus textos constitucionales. ¿Por qué lo estoy leyendo? Porque dice que Venezuela logró que los ministros aceptaran analizar este documento crítico del ALCA en el que pide modificar la visión unilateral de que el comercio es la única forma de lograr beneficio para las naciones, además del párrafo de la delegación, de la declaración. Es decir, además de ese párrafo, Venezuela logró que aceptaran hacer ese análisis. Me imagino que hacia futuro. Pero además me resulta muy interesante el último párrafo de esta nota que dice, el párrafo 4 de la declaración fue una contribución de Venezuela, manifestó el canciller brasileño, es decir, lo califica como una contribución. Celso Amorim, el canciller brasileño, quien negó que haya sido una propuesta de Brasil,
como había sugerido minutos antes el representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick. Es decir, vuelve a aparecer otra contradicción. Primero, Robert Zoellick, que se supone que tuvo el acuerdo total Brasil-Estados Unidos respecto a este ALCA flexible, dice que ese párrafo salió de Brasil cuando en realidad lo ha propuesto Venezuela. Y en segundo lugar, el elemento de que Venezuela está proponiendo modificar la visión unilateral, que yo creo que es otro aporte, el calificativo que daba el propio Celso Amorín de la contribución venezolana. Ahora, hay algo que siempre aparece en la crítica al ALCA. No solo se critica al ALCA en los países del sur, del subcontinente, de la parte sur del continente americano. De hecho, Canadá y Estados Unidos hay fuerzas críticas y de hecho participaron en estas manifestaciones en gran medida. ¿Por qué? Yo creo que podemos acercarnos un poquitico a ver qué dicen algunos agricultores, porque según desde el punto de vista que se le ve, hay críticos desde cualquier punto del continente americano hacia esta área de libre comercio de las Américas. Les propongo ver este pequeño material, una síntesis de un material transmitido por CNN en español. La organización Public Citizen y el Centro de Recursos y Acción Global para el Ambiente aseguraron que el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá ha llevado a la miseria a cientos de miles de campesinos mexicanos. Sin embargo, indicaron que los agricultores de Estados Unidos también se han visto perjudicados por una avalancha de importaciones. Bueno, por fin hay beneficios, se dice de una parte que todo el beneficio es para Estados Unidos. Y se dice, de otra parte, hay agricultores en Estados Unidos que dicen que el beneficio se lo lleva el subcontinente. Todo lo que parece indicar es que el beneficio no se lo lleva ninguno de los que trabajan, sino de los que son dueños del gran capital en este negocio. Pero a mí me gustaría que Faustino Covarrubia, como investigador que ha estado siguiendo el tema, también nos acercara un poquito a esa defensa a ultranza que hace Estados Unidos, que es sin duda el que está imponiéndole velocidad y presión al acuerdo, al área de libre comercio de las Américas. Faustino, ¿por qué ese empeño de Estados Unidos en particular? Sí, Arlene, muchas gracias. Efectivamente, llama poderosamente la atención esa prisa norteamericana del gobierno de Estados Unidos por aprobar el ALCA. Especialmente, podemos decir que a partir del año 2001, ya con el gobierno de Bush, se inicia una dinámica mayor, una aceleración en este proceso de negociación del ALCA. Y pudiéramos identificar quizás dos etapas, una antes del 2001 y otra después del 2001. Ahora bien, pudiéramos preguntarnos por qué esta urgencia de Estados Unidos en hacer avanzar el ALCA, justamente a partir del 2001. Y cuando uno mira qué pasó en el 2001, lo primero que pasa es que asoma en el panorama de ese año es una crisis profunda que se abate sobre la economía norteamericana. Pero no solamente sobre la economía norteamericana, sino sobre los demás centros de poder económico. Aquí me estoy refiriendo a Japón y a la Unión Europea, efectivamente. Crisis de la cual, a pesar de que se dice que se ha salido, realmente no pensamos que haya una recuperación, ni mucho menos. Sobre todo pensando en que en Estados Unidos, particularmente, esta recuperación oficial que se declara no ha conducido a un aumento del empleo, todo lo contrario. En medio de esta recuperación frágil, inestable, lo que se ha dado es un crecimiento del desempleo, incluso un aumento del número de pobres, o sea, una recuperación que produce pobres, más pobres cada día. Pero si bien el desempleo es uno de los problemas fundamentales de este momento y uno de los retos fundamentales para la reelección del presidente Bush, entre los problemas más importantes de Estados Unidos en este momento hay dos cosas que me parece que tienen que ver directamente con el ALCA. Son dos grandes desequilibrios externos que tiene Estados Unidos casi de forma permanente a lo largo de los últimos 20 años. El déficit comercial y el déficit en la cuenta corriente. El déficit comercial en el año 2002 alcanzó la cifra récord de 418.000 millones de dólares. Y el déficit en cuenta corriente se acercó a unos 500.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto, no? Para los televidentes y radiovidentes que no están familiarizados con el tema. Significa, paradójicamente, que la mayor economía del planeta está sencillamente recibiendo menos divisas, o sea, recibiendo más divisas que la que da.
cuando realmente la potencia hegemónica, lógicamente, debe ser aquella que propicie, que inyecte dinero al sistema, es la que está succionando, actuando realmente como una aspiradora de capitales en la economía mundial. Esto es algo paradójico en la actualidad. Ahora, estos desequilibrios, lógicamente, obligan a Estados Unidos a buscar mercados donde vender sus mercancías, o sea, aumentar sus ventas en el exterior, pero además buscar mercados, lugares donde realmente hacer inversiones que le propicien una mayor rentabilidad, obtener más ganancias, aumentar la tasa de ganancia. Y eso lógicamente está en América Latina. Recordemos que América Latina tiene una fuerza de trabajo muy barata, que donde se gana más o menos, o sea, un trabajador latinoamericano, caso mexicano, que trabaja en la maquila, puede ganar 20 veces menos que un trabajador en Estados Unidos. Evidentemente aquí hay una ventaja para las compañías norteamericanas. Obviamente, cuando uno solamente analiza estos datos, se da cuenta de que el ALCA no está diseñado ni mucho menos para comprarle más mercancías y servicios a América Latina. Todo lo contrario, el ALCA está diseñado justamente para venderle, para que las compañías norteamericanas puedan vender todo lo que puedan, valga la redundancia, en América Latina. Desde aquí esta perspectiva de que el ALCA propicie el desarrollo de las economías latinoamericanas realmente se descarta totalmente desde este punto de vista. Y hay un retroceso también en las condiciones de trabajo y de vida de los obreros de esa zona del mundo. Es una de las denuncias más fuertes que se ha hecho, el hecho mismo de las maquilas, que sería, hay quienes han señalado que se da erróneamente que México ha crecido en los años de tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, pero lo cierto es que puede haber crecido su producción allí, pero el beneficio ha sido para las transnacionales norteamericanas. Sí, y la afectación para el pueblo mexicano. Sí, efectivamente, si nosotros quisiéramos un poco adelantar, tener un retrato adelantado de lo que va a ser el ALCA, pudiéramos fijarnos en el famoso Telecán, ¿no? Y como tú bien dices, allí está México, que es el país subdesarrollado, con Canadá y Estados Unidos. Y cuando usted mira la fotografía mexicana, el agro mexicano, ya se han avanzado algunas cifras aquí, evidentemente eso significa más atraso y subdesarrollo, más dependencia para los países latinoamericanos, en este caso específico de México. O sea, creo que sí es importante acotar este tema. Pero sin ALCA, cuando usted mira, por ejemplo, sin ALCA, en la década del 90, las exportaciones de mercancías de Estados Unidos hacia América Latina crecieron 137%, comparado con un aumento inferior al 100% de las ventas de Estados Unidos al mundo. Es decir, América Latina sin ALCA fue el mercado de exportación más grande en crecimiento para Estados Unidos. Si esto no bastara, un dato más elocuente. Estados Unidos le vende mucho más a América Latina y el Caribe que a los 15 países de la Unión Europea en conjunto. Y otro dato también mucho más evidente, las exportaciones estadounidenses a los 4 países que integran Mercosur, aquí Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, son mayores que las que realiza Estados Unidos a China. O sea, son realmente datos, hechos, que un poco avisoran lo que va a pasar con el ALCA. Ahora, a esta prisa coyuntural, de corto plazo, de elecciones, electorera quizás, también llamarle, se suman lógicamente permanentes intereses estratégicos de Estados Unidos, que tienen que ver con lo que decía Osvaldo ahorita, de los recursos naturales estratégicos, el petróleo, el gas natural, la biodiversidad, el agua, donde existen, obviamente, donde existen claramente muchas riquezas ahí en América Latina. Por ejemplo, en el control del petróleo, en América Latina se localiza el 11% de las reservas mundiales de petróleo y se produce cerca del 15% del crudo que se extrae a nivel internacional. Fíjense bien. Se calcula que Latinoamérica cuenta con reservas suficientes para más de 33 años, mientras las reservas petroleras de Estados Unidos apenas alcanzarían para 10 años, de mantenerse, por supuesto, esta tendencia consumista de Estados Unidos. Ahora, la región latinoamericana cubre más del 35% de las importaciones petroleras de Estados Unidos. Y, desde luego, son las reservas petroleras más cercanas geográficamente y más seguras para Estados Unidos. Pero si esto no bastara, América Latina cuenta con cerca del 6% de las reservas de gas natural,
mundiales de gas natural. Tiene grandes reservas de carbón mineral, suficientes para unos 288 años de explotación, y abundantes recursos renovables, como la hidroenergía, de la que cuenta con casi el 23% del potencial mundial. Esto ayuda a entender, entre otras cosas, el problema que existe con el gas en Bolivia. Posiblemente esto retrata cuál es la causa profunda del problema. En Estados Unidos existen serios problemas con el agua, en algunas zonas como en la de California particularmente. América Latina, con el ALCA, lógicamente ayudaría a paliar esa situación, pues cuenta con el 31% del potencial global de agua utilizable en el mundo, 31%. Y los recursos de la biodiversidad, de los cuales Osvaldo hablaba ahorita, en el caso latinoamericano es importante, son de gran importancia para las firmas farmacéuticas de Estados Unidos, por todo lo que Osvaldo se refería. Yo sencillamente quizás reafirmar algunos datos que Osvaldo ya adelantaba. América Latina y el Caribe posee el 23% de la tierra potencialmente cultivable del mundo, el 23% de los bosques y el 40% de las especies animales y vegetales existentes en el mundo. ¿El ALCA qué haría? El ALCA sencillamente sería el mecanismo ideal para posibilitar el acceso libre a estos recursos naturales. Y con ello, lógicamente, propiciaría una mayor competitividad de Estados Unidos a nivel mundial, en la lucha hegemónica que tiene con los demás centros de poder económico a nivel internacional. Y por último, aunque no en último lugar, yo creo que debíamos haber comenzado por aquí, pero ya que se ha reiterado tantas veces en la mesa redonda, yo creo que no debe ser tampoco subestimado, ni mucho menos hay que enfatizar y seguir recalcando este hecho, de que el ALCA es un proyecto de anexión y de colonización de América Latina. Pero más que ello también es un proceso de preservación de la hegemonía de Estados Unidos. Una hegemonía que en este momento se plantea como una rivalidad de los centros de poder, pero plantados todos ellos en sus áreas regionales particulares. La Unión Europea ya sabemos que está consolidando un proceso de integración a partir de su área de periferia, los 15 países más la periferia ahora de la Europa Oriental, que se le suma. En el caso de Japón, China también tiene su área de influencia. Lógicamente, en este contexto, Estados Unidos, ¿qué trata de hacer? Consolidar su dominio en la región para utilizarla como plataforma no solamente para competir con ellos, sino incluso para imponer sus principios, para imponer sus reglas en los organismos internacionales. Me estoy refiriendo particularmente a las negociaciones en la OMC, por ejemplo. O sea, este elemento de tener a su lado a los países latinoamericanos sencillamente significaría un mayor poder de negociación para Estados Unidos frente a Japón y frente a la Unión Europea. Gracias, Faustino. Yo quería, digamos que reforzar un poquito los criterios que tú decías, leyendo un fragmento del excelente artículo escrito por Atilio Borón, que está al frente de Claxo, ustedes lo vieron recientemente también aquí en nuestra mesa redonda, donde él califica el ALCA como un proyecto de legalización del imperialismo. Dice que bajo las auspiciosas condiciones en que se encuentra hoy Washington, se entiende la presión por acelerar el ALCA.